Bienvenidos nuevamente en este taller de ventilación mecánica, ya en el módulo 3, donde empezamos a tratar la programación inicial de los pacientes ventilados. Vamos a repasar qué ocurre con pacientes que tienen un pulmón enfermo con una enfermedad restrictiva. Los objetivos que nos vamos a plantear son la definición de la programación inicial en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria de tipo 1 y enfermedad restrictiva. Vamos a ver que en estos pacientes vamos a aplicar bajos volúmenes corrientes, la aplicación de presión positiva al final de la expiración, cuál es el fundamento para utilizarla, y lo mismo con una maniobra de reclutamiento en el inicio de la ventilación. Volviendo al caso disparador, nuestro paciente de la miastenia, que no había tolerado la vía aérea, que ya no tenía capacidad de toser, había vomitado, se demora en la intubación orotraqueal y termina broncoaspirado. Es decir, todo el contenido gástrico se vuelca a la vía aérea, al pulmón, generando gran inflamación por el pH ácido que tiene el contenido gástrico. Y cuando le toman gases en sangre arterial, tiene un pH normal, 7,38, con una PCO2 de 35, una PO2 de 55 y saturando mal. Bien, en este paciente claramente tenemos una enfermedad hipoxémica con una insuficiencia respiratoria de tipo 1, es decir, hipoxémica. ¿Y qué ocurre con la enfermedad restrictiva? En la enfermedad restrictiva tenemos un paciente que tiene una disminución en la distensibilidad, y esto se da por aumento de la tensión viscoelástica que hace que el pulmón tienda a colapsar, es decir, que necesite más presión para ser insuflado. Esto se da porque aumenta el contenido de agua en el pulmón, que por la tensión superficial busca colapsar los alvéolos, y este aumento del contenido de agua puede ser porque aumente la presión hidrostática a nivel capilar, por congestión, por insuficiencia cardíaca, que es lo que ocurre en el edema agudo del pulmón, o porque aumente la permeabilidad capilar, que es el caso de la broncoaspiración, es decir, del distrés. En este paciente se empieza la ventilación mecánica con un volumen corriente de 700, con 5 de PIB, una máxima fracción inspirada, aunque ahí diga 50, tiene una fracción inspirada máxima. Siempre nuestros pacientes que están desaturando, tratamos de que se recuperen de la hipoxemia lo antes posible, a 15 ventilaciones por minuto. Y con esto vemos que la presión media en la vía aérea es de 19, con un pico de 33, que la distensibilidad, que normalmente la tenemos arriba de 50, 60, 80, en este paciente está claramente disminuida en 25, con una presión meseta también alta. Todas las presiones en la vía aérea son altas. Recordando de la fisiología, cuando medimos la curva de presión-volumen, al principio, al insuflar el pulmón, con los alvéolos totalmente colapsados, grandes cambios de presión no implican que se insufle nada, que es la primera parte de la curva. Ahí hace un punto de inflexión donde empiezan a abrirse los alvéolos y pequeños cambios de presión aumentan mucho el volumen, y esa es la zona donde mejor compliance tiene el pulmón, es decir, mejor distensibilidad tiene, hasta que los alvéolos están totalmente distendidos y aumentos de presión solamente logran sobredistenderlos en forma peligrosa para que haya lesión de los alvéolos. Cuando se desinfla el pulmón, genera una curva que pasa por otro lado y tiene una diferencia, la cual se conoce como histéresis. Entonces, recordando que el punto de inflexión superior es aquel que por encima del cual se produce sobredistensión, y el punto de inflexión inferior es por debajo del cual se ventila produciendo apertura y cierre cíclicos de los alvéolos con expulsión del surfactante. ¿Qué pasa con nuestro paciente? ¿Qué debemos hacer con este paciente? En principio, sobredistender va a generar mayor daño. Entonces tenemos que evitar que las presiones estén por arriba del punto de inflexión superior, y sabemos que presiones por arriba de 30 centímetros de agua son peligrosas. Nuestro paciente tenía tanto una presión pico como estática de arriba de 30, así que tenemos que disminuirla. Y para disminuirla tenemos que reducir los volúmenes corrientes. Habíamos empezado con 700 y tenemos que reducirla a 8 mililitros por kilo. Pero no conocemos el peso teórico de nuestro paciente, así que lo vamos a calcular. Hay una fórmula que es la de ARTS Network, un protocolo que ha estudiado
cómo ventilar pacientes con distrés. Y en este caso lo que se hace es medir al paciente en centímetros, restarle 152.4, eso lo multiplicamos por 0,9 y le sumamos 50. Si es la mujer, le vamos a sumar 45, la misma cuenta pero sumando 45. En el caso problema, suponiendo que nuestro paciente mide unos 70, le restamos 152, nos da 17.6 y eso multiplicado por 0,9 más 50 nos da más o menos 70 kilos. Multiplicado por 8, que es nuestros mililitros por kilo objetivo, nos da más o menos 535. Vamos a suponer que a este paciente lo ventilamos con 530 mililitros y vamos a ver que las presiones pico disminuyen. Teníamos 33, ahora tenemos 26. Obviamente, ¿qué va a ocurrir con el volumen minuto? Teníamos 10 litros por minuto de volumen minuto expiratorio y ahora tenemos 8. Eso va a implicar que aumente la PCO2, que aumente también la acidosis respiratoria, por lo que deberíamos corregir la frecuencia respiratoria. De todos modos, en estos pacientes, hacer una hipoventilación controlada mientras la acidosis no comprometa hemodinámicamente al paciente no corresponde a un riesgo mayor. Sí tenemos que tener en cuenta que valores de pH por debajo de 7,20 comprometen la parte cardiovascular y ahí tenemos que tener gran cuidado. ¿Qué más podemos hacer por nuestro paciente? Si nuestro paciente sigue con una hipoxemia muy marcada, el paso a seguir es verificar cuáles son los determinantes de la oxigenación. Si nuestro paciente estaba con fracciones inspiradas altas, entonces ya no podemos aumentar más la fracción inspirada de oxígeno, que es el primer determinante de la oxigenación. El segundo determinante es la presión media en la vía aérea. La presión media en la vía aérea es el promedio de todas las presiones, tanto las inspiratorias, que se van a manejar con la regulación de la relación IE, como las expiratorias, que se pueden lograr con la modificación de la presión positiva al final de la expiración, es decir, la PIM. En el caso que nos comprende acá, nosotros tenemos seteada una presión al final de la expiración de 5 centímetros de agua. Suponiendo entonces que con esa medida y con el volumen corriente que habíamos puesto, la presión media en la vía aérea es de 16 y tenemos que aumentarla, lo que podemos hacer en este caso es aumentar a 10 centímetros de agua la presión positiva al final de la expiración. Entonces, durante la expiración vamos a tener mayor presión. Eso genera que los alvéolos que se abrieron no se vuelvan a cerrar y no colapsen durante la expiración, evitando entonces la apertura y cierre cíclicos de los alvéolos, es decir, abrirlos y mantenerlos abiertos. Y como podemos ver, la presión media aumenta a 21 centímetros de agua en nuestro paciente ejemplo. Hay una tabla mediante la cual podemos ver con qué fracción inspirada empezamos a ventilar al paciente y a medida que la vamos disminuyendo vemos la saturación. Cuando el paciente empieza a desaturar, fijamos una fracción inspirada y en base a la fracción inspirada que tiene, podemos determinar cuánta presión positiva al final de la expiración necesita. Suponiendo nuestro paciente empezó con 100% de fracción inspirada y al reducirlo a 80, el paciente desatura. En ese caso, ubicamos que el valor por debajo de 0,8 es de 14 centímetros de agua de PIB. Lo que hacemos entonces es aumentarle la PIB a 14 puntos. Esa sería una forma de buscar la presión positiva al final de la expiración óptima. Entonces recordemos la curva de presión-volumen con sus puntos de inflexión superior e inferior. El punto de inflexión superior es el que no deberemos aumentar con los volúmenes corrientes, es decir, si usamos volúmenes corriente bajos, entre 8, 7 o 6 mililitros por kilo del peso teórico, trataremos de evitar este punto de inflexión superior y de la presión estática. En tanto que la presión positiva al final de la expiración que vamos a utilizar tiende a superar el punto de inflexión inferior y evitar el colapso y apertura y cierre cíclicos de los alvéolos que genera una expulsión del surfactante.
Finalmente, una maniobra de reclutamiento podría rápidamente generar la apertura de los alvéolos y mantener luego un buen nivel de PIB podría, después de abrirlos, mantenerlos abiertos, que sería otra estrategia para mantener bien la oxigenación de estos pacientes. Lo que se hace durante 20 segundos, colocar al paciente en una modalidad, por ejemplo, en presión de soporte, con 0 de soporte y una presión positiva al final de la aspiración de 35. Entonces se mantiene de la misma manera que con un CPAP de 35 centímetros de agua, la misma presión durante ese periodo. Obviamente el paciente tiene que estar relajado y sin iniciar la ventilación, porque se va a mantener a niveles altos de presión. Una vez que logramos esto, se va reduciendo la presión de 2 en 2, con una PIP de 20 centímetros de agua o 22 centímetros de agua, y un volumen bajo, en, corriente bajo, vamos reduciendo de 2 en 2 la presión positiva al final de la aspiración hasta que ya no conseguimos mantener abiertos los alvéolos. Es decir, donde empieza eh, a telectasiarse por colapso de los alvéolos. En ese punto, bueno, volvemos a subir la presión positiva al final de la aspiración y mantenemos ese nivel de presión positiva. Así que tenemos que recordar que estos pacientes necesitan, por supuesto, que nosotros conozcamos eh, los mecanismos por los cuales se produce la insuficiencia respiratoria y tenemos que revertir la causa original. Pero inicialmente la estrategia es utilizar volúmenes corriente bajos a fin de no pasarnos del punto de inflexión superior, es decir, evitar la sobredistensión alveolar, y una PIP por arriba del punto de inflexión inferior que evite el colapso y reapertura cíclicos de los alvéolos, produciendo el otro efecto indeseable, que es el de la expulsión del surfactante y mantener algunos alvéolos colapsados, que obviamente perpetúa la hipoxemia en estos pacientes.